Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos en esta ocasión para presentarles un programa sobre el próximo referéndum constitucional que tendrá lugar en Turquía el 16 de abril, una iniciativa para otorgarle mayores facultades y competencias al Poder Ejecutivo en Turquía. Hoy revisamos las ambiciones políticas del presidente Recep Tayyip Erdogan, el juego político que se ha dado después del golpe de Estado fallido que tuvo lugar en julio del 2016, así como los descalabros que se han dado en la relación entre Ankara y Bruselas. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y comentarios especializados en materia de migración y fronteras. Acompáñenos. Tras fundar el Partido de la Justicia y el Desarrollo, Recep Tayyip Erdogan asumió el cargo de primer ministro de Turquía en 2003, adoptando reformas significativas en los ámbitos constitucional y penal, acorde a los parámetros democráticos exigidos para la incorporación de Estados a la Unión Europea, así como la jurisprudencia por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello, su régimen accedió a declarar la libertad religiosa, la abolición de la pena de muerte y la supresión del delito por adulterio, entre otras medidas. Asimismo, promovió junto con España la Alianza de Civilizaciones, dejando atrás enemistades históricas con Grecia y Armenia y apostando por la reunificación de Chipre, aunque negándose a reconocer al gobierno greco-chipriota. Casi 2 años después de haber sido proclamado presidente de Turquía, el 15 de julio de 2016, tuvo lugar un intento de golpe de Estado por parte de las tropas del ejército turco, que acusaban a Erdogan de traidor. Sin embargo, el mandatario aseguró que seguía en ejercicio de su cargo e instó a los ciudadanos a rebelarse, acción que durante la madrugada dio por fracasado el alzamiento, deteniéndose a centenares de militares. El referéndum del 16 de abril de 2017 en Turquía contempla el proyecto de un nuevo texto constitucional que plantea el cambio de un sistema parlamentario a uno presidencialista, incluyendo la eliminación de la figura del primer ministro, la asunción por parte del presidente de todo el poder ejecutivo, el aumento del Parlamento de 550 a 600 miembros, la reducción de 25 a 18 años de edad para ser elegido diputado, la potestad por parte del presidente de proponer los presupuestos, de nombrar ministros sin necesidad del refrendo legislativo, de disolver el Parlamento, de nombrar a más de la mitad de integrantes del Tribunal Constitucional, de aumentar de 4 a 5 años el mandato del presidente, así como abrir la posibilidad de que el presidente pueda militar en un partido político. La política internacional está viviendo un nuevo viraje cuando nos enfilamos a cumplir el fin de la segunda década del siglo XXI. Y es que el orden liberal que prevaleció después del fin de la Segunda Guerra Mundial y que pudo construir sociedades democráticas, abiertas, tolerantes y también inclusivas, hoy están flaqueando junto con sus instituciones. El desencanto de la democracia está generando hoy en día respuestas populistas y autoritarias que se muestran en contra del status quo y de esta globalización que está repartiendo desigualdades. Precisamente bajo esta ola expansiva de populismos autoritarios se coloca la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, la de Vladimir Putin en Rusia, pero también la de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco. Todos ellos liderazgos que buscan estar por encima de las leyes y de las instituciones. Primero es pensar cómo en un momento determinado se hablaba de procesos de apertura política, se hablaba de democracia, se hablaba de los procesos de globalización dentro del sistema internacional y qué era lo que se manejó pues prácticamente a finales de la década de los años 80, pues hasta hace prácticamente 3 o 4 años. Y sucede que este proceso de democratización, tanto política como económica, que en realidad planteaba una idea de liberalismo político y liberalismo económico, pues fue un sueño que ha traído también muchos obstáculos, específicamente un desencanto político por parte de los jóvenes. Hay una precaria situación
laboral en el mundo para los jóvenes que oscilan entre 15 y 35 años, y por supuesto esta situación se ha aprovechado específicamente por países, lo vemos enarbolado por el caso de Estados Unidos, y que han vuelto ante estas circunstancias y estas problemáticas sociales, pues han entrado a la carga con un discurso nacionalista, nuevamente certificando la idea del Estado-nación, que se supone que cada vez ya estaba más en un periodo de crisis y pues ahora parece que está resurgiendo como el ave fénix. Hay que contextualizar estos, digamos, estos ascensos del nacionalismo. Hay que entender, me parece que el parteaguas es 2008, la crisis del 2008, donde principalmente, ¿no?, pues es una crisis de este modelo de globalización, sobre todo de una globalización no regulada, ¿no?, donde al final de la Guerra Fría nos prometen a distintos países, después del desmembramiento de la URSS, que si adquieren o implantan valores liberales, principalmente si implementan el libre mercado y la democracia en sus países, iban a ser exitosos. Sin embargo, no, pues estamos hablando que la globalización también permitió el intercambio de bienes, de servicios, también de personas. Esto permite el contacto con el otro, que cuando hay época de crisis, el otro, el migrante, ese es el culpable de otro. ¿Qué más pasa? Tenemos una economía que es actualmente es desindustrializada, está más automatizada, es una economía más de servicios, más tecnificada, y esto ha hecho que aumente el desempleo, sobre todo juvenil. Bueno, yo creo que evidentemente sí, es un populismo sui generis, obviamente es un populismo diferente al que practica Nicolás Maduro en Venezuela o al que practica Donald Trump en Estados Unidos, pero de cualquier forma sí se trata de un populismo manejado de una manera tremendamente astuta y con mucho colmillo, porque realmente Erdogan ya tiene un buen tiempo en el poder, ha ido manejando las cosas de tal suerte que se esté convirtiendo prácticamente en un dictador que tiene pretensiones de eternizarse en el poder. Volver a ser grande a Estados Unidos, Rusia y Turquía entraña revivir la gloria del imperio estadounidense, ruso y otomano, una añoranza colectiva que utiliza el nacionalismo y el culto a la personalidad como sus armas favoritas. En este tenor destaca el nacionalismo islámico de Erdogan, el hombre fuerte de Turquía, quien fue primer ministro durante 11 años y que luego saltó a la presidencia en 2014, además de tramar al día de hoy prolongar su estancia en el poder más allá del año 2023, fecha que conmemora el centenario de la República Turca tras la fundación de Mustafa Kemal Atatürk. Debido a que su periodo como presidente expira en el 2019, Erdogan ha propuesto un referéndum constitucional que le abre el camino para postularse por 2 mandatos de 5 años para gobernar hasta el 2029. Desde que estuvo Kemal Atatürk en el poder, realmente desde 1922 que se establece la república y que finalmente Kemal Atatürk intenta a toda costa convertirse en ese estado moderno, estado completamente desarrollado, cuyo modelo fue la República Francesa, en donde hizo un estado secular, en donde finalmente se dio equidad a las mujeres, el derecho al voto a la mujer. Parecía que Turquía se convirtió en un país que podía ser como la base vinculante en todo el continente euroasiático. Sin embargo, es curioso porque mientras nosotros estamos hablando de ese proceso de modernidad que se da supuestamente desde 1922 hasta la actualidad, también hay que decir que Kemal Atatürk, así como otros gobernantes, pues sustentaron su política en un discurso democrático, que no necesariamente era democrático, lo que implicaba que había un control político, por supuesto, prácticas clientelares y algo muy parecido que sucedía en México, que era el corporativismo.
Y curiosamente esto causó que una oposición política que nunca estuvo fuera del proceso, es decir, estuvo marginada, estuvo escondida, pero siempre estaba ahí, que eran los movimientos islamistas. Sí, eso es lo que pretende hacer justamente el presidente Erdogan. Como lo dijiste hace un rato, las pretensiones son las de restaurar las glorias de la época del Imperio Otomano, convertirse él en un sultán del siglo XXI. Y bueno, pues en ese sentido está dirigida toda esta reforma constitucional que por legislación turca tiene que pasar por un referéndum, o sea, un voto popular. Hay un Erdogan de antes del 2008 y otro Erdogan de después del 2008. Probablemente toda su trayectoria ha tenido que ver con una especie de, ¿qué podríamos decir? Así como delirio por alcanzar mayores cotas de poder. Y bueno, como que ha comenzado a presentar toda una serie de distorsiones que justamente hacen hoy tan aberrante este modelo que está construyendo, pero efectivamente del año 2001 al 2008, o del 2003 efectivamente que él tomó el poder al 2008, hubo un desarrollo económico en Turquía excepcional. Realmente, según sé, el ingreso per cápita se duplicó, la esperanza de vida subió 5 años, la pobreza se redujo en un porcentaje muy impresionante y todo parecía ir muy bien, aunque con todos estos ingredientes nuevos islamistas dentro de la vida cotidiana y la vida pública. Y finalmente, ¿qué genera esto? Tenemos un gran descontento, una gran incertidumbre. Esto genera ansiedad, descontento, desconfianza en la gente, y es en este momento que entran estos líderes populistas, porque la gente está harta de los líderes o políticos tradicionales que no les dan soluciones a sus problemas. Entonces aquí se conjugan varios elementos, ¿no? Le echan la culpa al migrante, al refugiado, ¿no? Principalmente que vienen a partir de estos conflictos en Medio Oriente. Entonces el migrante viene y me ocupa mi empleo de trabajo, tiene la culpa de todos los males del terrorismo, del desempleo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y por lo tanto estos líderes carismáticos apelan a la nostalgia y sobre todo a sentimientos xenófobos, ultranacionalistas y elementos mesiánicos, y se presentan como salvadores de la nación, ¿no? Y sobre todo personas o líderes antisistema. El proyecto político de Erdogan tiene similitudes con aquel pactado por la élite rusa. Intercambiar los cargos entre el primer ministro y presidente que se puso en marcha con la fórmula Putin-Medvedev. Su figura de reformador y liderazgo para sazonar este país que se desenvuelve al calor de lo secular, musulmán, democrático y de libre mercado, pronto se fue acabando por sus ambiciones sultanísticas de gobernar. Erdogan ha impulsado una mayor islamización del país mediante la introducción de más religión en la educación pública y en su propaganda política. Asimismo, ha marginado a hombres fieles dentro del Partido de Justicia y Desarrollo, aliados como Abdullah Gül y Ali Babacan, quienes miran expectantes el deterioro de la democracia y el aumento de la narrativa maniquea que invita a una mayor división y polarización. En efecto, el régimen de Putin ha sido un ejemplo muy aleccionador para guiar a Erdogan por su camino de transformación de la vida política turca, que también hay que decirlo, tiene mucho que ver con una destrucción o erosión paulatina de todo el secularismo que generó el régimen de Kemal Atatürk en el año 23, cuando Atatürk hizo toda la transformación que hizo para convertir ahora a la República Turca en una república mucho más centrada en el Islam como pues normatividad para toda una serie de situaciones, sobre todo en la vida cotidiana, no tanto una imposición de la Sharia al estilo de Arabia Saudita o al estilo de países chiitas como Irán, pero sí con un núcleo islamista religioso que ya se ha ido manifestando
en toda una serie de disposiciones de discursos, sobre todo en la cuestión de género con relación a las mujeres. Por ejemplo, creo que hace poco se aceptó por un famoso juez de Turquía una disposición de que las niñas o jovencitas violadas, sus violadores podían no ser encarcelados ni acusados si es que aceptaban casarse con sus víctimas, ¿sí? Entonces, esto es como que un regreso a prácticas medievales y prácticas islamistas que de plano, digamos, no concuerdan en absoluto con toda la igualdad de género que se intenta promover en el mundo moderno. Que Erdogan, desde que ocupa el poder, que es en el 2003, hay que recordar que en esa época Turquía viene de una crisis, ¿no? También se presenta como un líder antisistema y bueno, empieza a aplicar medidas neoliberales, la economía turca empieza a crecer incluso hasta en 2 dígitos, entonces sí hay una movilidad social, hay sectores de la sociedad turca que mejoran, se moderniza en algunos sectores Turquía, entonces ven a Erdogan como el salvador y como una figura fuerte, y él también se presenta como este salvador o este sultán que regresa, pues es pues el gran esplendor del imperio turco. Hay veces que no todo es política, sino veamos las novelas turcas, este poder suave, incluso aquí en México, uno ve los canales nacionales y podemos ver que estamos invadidos de novelas turcas. A mí me parece que parecía que Turquía era la bisagra con los países europeos, pero ciertamente tampoco lo fue al 100%, porque además siempre hubo muchos problemas para que Turquía fuese aceptada como parte de la Unión Europea. El problema del genocidio armenio, el problema con Chipre, con la parte de los turcochipriotas, que no se acepta la independencia, el problema de que la Unión Europea sabía que si entraba a la Unión Europea eran mucho más votos que lo que podía, por ejemplo, votar Alemania, porque era mucho más población. Y un problema que Europa nunca ha reconocido, pero que realmente está ahí, que es la parte de que Turquía tiene muchísimos musulmanes y por lo tanto el Islam no compagina muy bien con las cuestiones europeas. Desde antes del golpe de Estado fallido que tuvo lugar en Turquía en julio del 2015, es que la arremetida autoritaria y represiva del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ya tenía lugar en este país. Y es que el presidente cada vez genera menos titulares de prensa por sus tintes reformistas o bien por ser Turquía una potencia media regional con características envidiables en materia geopolítica y geoestratégica porque une al Medio Oriente con Europa y Asia Central. Por el contrario, sus tintes reformistas de alguna manera se están acabando por esta instancia o estas ambiciones de prolongar su estancia en el poder. Hemos visto constantes golpeteos a los medios de comunicación, restricción en el uso de Internet, la represión en contra de manifestantes y también la persecución por pregonar ideas políticas distintas a las de su persona y su partido. Hay una intentona de golpe de Estado que finalmente no se da y que todo el mundo hubiese pensado que teniendo aparte del ejército como del lado del golpe de Estado, Erdogan iba pues a caer, pero la cabeza del ejército finalmente estaba del lado de Erdogan, entonces el golpe de Estado no se puede dar. Hay una población todavía muy importante de apoyo hacia Erdogan, pero también hay una oposición política muy fuerte. Erdogan lo sabe. Y está utilizando 2 recursos que a mí me parecen muy claros para mantenerse en el poder. El primero de ellos es la amenaza que viene desde Siria, que es la amenaza de los kurdos. Y esa amenaza de los kurdos, viene desde Siria, pero la tiene al interior de Turquía, por supuesto, porque la población kurda es su principal oposición política. Y específicamente pues el PKK, que es el Partido del Kurdistán, y también pues otros partidos como la Unión Democrática, entonces que tienen una tendencia kurda, entonces él lo sabe. Tal como se ven ahorita la relación de fuerzas interna desde afuera, creo que los tentáculos de Erdogan son demasiado amplios
como para esperar una respuesta opositora significativa en el corto plazo. En el mediano y largo plazo no sé qué es lo que suceda, pero realmente creo que la oposición o la crítica al gobierno erdoganista ha quedado muy erosionada a partir de todas estas purgas que él realizó después del golpe de Estado fallido que se dio en julio del 2016. O sea, se habla de 140,000 presos, de ministros que fueron despedidos, de diputados, incluso casi todos los miembros del partido kurdo turco que estaban en el Parlamento han sido sacados del Parlamento, algunos de ellos han sido encarcelados, periodistas también. Hay aproximadamente como 45,000 personas en la cárcel, se censuró a los diferentes medios de comunicación. Estamos hablando que también ser periodista en Turquía es también muy peligroso, hay muchos periodistas encerrados en la cárcel, entonces esto le permitió también a Erdogan aumentar su poder, porque estamos hablando que desde julio del año pasado se decretó un estado de emergencia. Entonces también Erdogan está gobernando, ¿no?, por medio de decretos, supresión de leyes, que eso también es importante, y esto le ha permitido casi que no haya oposición, incluso en las campañas de este referéndum, para que los opositores o la gente que esté en contra de este referéndum, estamos hablando que sus campañas son asediadas, son reprimidas, les cortan la luz, etcétera. Entonces es muy difícil, ¿no?, hacer campañas, se prohíben hacer comerciales, etcétera. El próximo 16 de abril, Turquía convocará a un referéndum constitucional para modificar el actual sistema parlamentario y avanzar hacia un régimen presidencialista. Una artimaña política del presidente Erdogan para que el Poder Ejecutivo pueda incrementar sus facultades y competencias en detrimento del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Reformar la Carta Magna se antoja una tarea fundamental en aras de quitarle este sesgo protocolario y ceremonial al cargo del presidente y dotarlo de mayor respeto y autoridad. Esta iniciativa, es importante comentar, que es leída por la oposición y por el mundo occidental como una forma de institucionalizar el poder de un solo hombre a través del tiempo. Y es que de resultar victoriosa esta consulta pública a favor del presidente Erdogan, este líder turco se convertiría en el más poderoso después de Mustafa Kemal Atatürk. El gobierno de Turquía es un gobierno semipresidencialista porque se maneja con un presidente, un primer ministro, más el parlamento, que son 550 escaños. Y la idea de hacer un referéndum es eliminar la figura del primer ministro y prácticamente pues el poder quedaría en manos del presidente. Esto es muy peligroso porque se puede manejar bajo decretos específicos que solamente son ejecutivos, y esto implicaría que el poder va a recaer en una sola persona, que sería Erdogan. Y esta reforma constitucional permitiría, tú decías, bueno, va a durar hasta 2029, entonces permitiría que estuviera 2 periodos extras de 5 años, uno que sería para 2019 y el otro que sería para 2024, lo cual pues suena y se antoja bastante peligroso, porque estaríamos hablando de, pareciera que se está utilizando un instrumento democrático solo como instrumento, pero que al final pues el desemboque no es la democracia, y no necesariamente esto es benéfico para la población turca. Pero hay que aclarar que además él tendría el poder
El próximo 16 de abril, Turquía convocará a un referéndum constitucional para modificar el actual sistema parlamentario y avanzar hacia un régimen presidencialista. Una artimaña política del presidente Erdogan para que el Poder Ejecutivo pueda incrementar sus facultades y competencias en detrimento del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Reformar la Carta Magna se antoja una tarea fundamental en aras de quitarle este sesgo protocolario y ceremonial al cargo del presidente y dotarlo de mayor respeto y autoridad. Esta iniciativa, es importante comentar, que es leída por la oposición y por el mundo occidental como una forma de institucionalizar el poder de un solo hombre a través del tiempo. Y es que de resultar victoriosa esta consulta pública a favor del presidente Erdogan, este líder turco se convertiría en el más poderoso después de Mustafa Kemal Atatürk. El gobierno de Turquía es un gobierno semipresidencialista porque se maneja con un presidente, un primer ministro, más el parlamento, que son 550 escaños. Y la idea de hacer un referéndum es eliminar la figura del primer ministro y prácticamente pues el poder quedaría en manos del presidente. Esto es muy peligroso porque se puede manejar bajo decretos específicos que solamente son ejecutivos y esto implicaría que el poder va a recaer en una sola persona, que sería Erdogan. Y esta reforma constitucional permitiría, tú decías, bueno, va a durar hasta 2029, entonces permitiría que estuviera 2 periodos extras de 5 años, uno que sería para 2019 y el otro que sería para 2024, lo cual pues suena y se antoja bastante peligroso, porque estaríamos hablando de, pareciera que se está utilizando un instrumento democrático solo como instrumento, pero que al final pues el desemboque no es la democracia, y no necesariamente esto es benéfico para la población turca. Pero hay que aclarar que además él tendría el poder de escoger a la mayoría o a los jueces más importantes del sistema judicial en Turquía. Estamos hablando que podría gobernar por decreto, ¿no? Incluso algunas leyes. Estamos también hablando que ya no se necesitaría la aprobación del Parlamento para escoger algunos ministros, y él se presenta diciendo, bueno, hay un sistema presidencial en Estados Unidos. Sí, sin embargo, en Estados Unidos o en las democracias desarrolladas, el sistema presidencialista tiene pesos y contrapesos de los otros poderes. Aquí estamos hablando que el presidente, en la figura de Erdogan, tiene, digamos, es el poder que está encima de los otros dos. De conseguirse las enmiendas propuestas, Recep Tayyip Erdogan pudiera tener carta abierta para gobernar Turquía sin límites y contrapesos. Bajo la narrativa de superar al parlamento disfuncional, la victoria de Erdogan le permitiría nombrar al gabinete, escoger a una gran mayoría de jueces y legislar vía decretos, desfundando la cara democrática del gobierno. Bajo la intención de eliminar la oficina del primer ministro, Erdogan se convertiría en jefe de gobierno, jefe de Estado y jefe de su partido político, con facultades supremas para disolver la Asamblea Nacional e imponer estados de emergencia, una aspiración que se haría realidad con tan solo alcanzar una mayoría simple del 50% más 1 de los votos. Para sus partidarios, esta reforma salomónica permitiría a Erdogan enfrentar las amenazas externas del terrorismo y la guerra en Siria. Le va a dar a él facultades extraordinarias, donde incluso el poder legislativo, el poder judicial van a quedar sometidos a su poder, y donde también la figura del primer ministro va a desaparecer. O sea, se va a convertir en un régimen presidencialista, estrictamente hablando, con todos estos poderes que ya de por sí son poderes que él se ha ido adjudicando a lo largo de todos estos años en que ha sido quien ha movido los hilos de todo el desarrollo de la vida nacional turca. En automático, aquí no hay autonomía de los poderes, no hay independencia y no hay división de poderes.
entonces estamos hablando que la democracia turca que se había desarrollado puede caer en un sistema autoritario centrado principalmente en la figura de Erdogan, que además estamos hablando que la Asamblea, el Parlamento, los miembros aumentarían de 550 a 600, se bajaría la edad para ser diputado de 25 a 18 años, ¿no? Esto como para darle un paso a los jóvenes, que no sé qué tan positivo puede ser un muchacho de 18 años, ¿no? Su preparación, su madurez. Creo en los jóvenes, pero ¿no? Hay que ver esto. Y entonces estamos hablando que los demás poderes estarían subordinados a la figura del presidente. Yo hacía hace un rato un comparativo con Chile, ¿no? Pues es un Chile con un Pinochet que llega también a través de un supuesto referéndum, un supuesto decreto, que finalmente establece un periodo dictatorial que económicamente fue muy fuerte, pero que acabó en una situación social deprimente, obviamente con una situación de tortura y derechos humanos en un momento. Si esto sucedió en Chile, en los años, obviamente estamos hablando de los años 70, estar hablando de ese mismo proceso en una Turquía bajo un gobierno que es el AKP y con una figura que va más allá del islamismo, que esto ya ni siquiera tiene que ver con el islamismo, esto tiene que ver con una cultura de empoderamiento político y de además no solamente de empoderamiento, de gozar con el poder político. Esto traería como consecuencia pues algo muy grave, porque tendríamos la radicalización de un país en una región que además es altamente conflictiva en estos momentos. La propuesta del referéndum constitucional en Turquía no se puede desligar del golpe de Estado que tuvo lugar el pasado 15 de julio del 2016. El malestar de un sector de los militares con Erdogan y el descontento provocado por sus negociaciones con el partido político de los kurdos, a quienes ellos consideran una célula terrorista, alimentó ese sentimiento de sublevación junto con el deterioro del laicismo oficial. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué fuerzas del ejército propinaron el alzamiento militar, la cúpula erdoganista ha culpado a Fethullah Gülen y sus seguidores, un clérigo refugiado en Pensilvania, quien ha establecido una red de redes en la administración pública turca, en el sistema judicial, medios de comunicación y escuelas y universidades, que privilegian una visión moderada del Islam junto con la democracia e iniciativa empresarial. Los kurdos en Turquía representan aproximadamente el 28% de la población, que es bastante grande, aproximadamente 20 millones de kurdos hay en Turquía. El líder de los kurdos, que formó el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, desde 1999 está encerrado. Estamos hablando que se formó en los años 70, en los años 80, sí hicieron muchos atentados terroristas que le costó la vida aproximadamente a 45,000 personas en Turquía. El PKK es un grupo terrorista, no es un grupo ilegal en Turquía, lo consideran tanto en Europa, Turquía y la Unión Europea como un grupo terrorista, y desde que Erdogan llegó al poder y aproximadamente desde el 2009 hubo negociaciones secretas entre el líder de los kurdos y Erdogan. Ya también las reivindicaciones y las demandas de los kurdos son menores, ya no quieren formar un Kurdistán independiente. La insurgencia kurda pues, se ha convertido en un acompañante de toda la historia del siglo XX de Turquía, hasta que llegó un momento en el cual Erdogan, todavía hasta hace unos pocos años, se llegó a la decisión de negociar con los kurdos, y esta negociación con los kurdos estaba motivada sobre todo por la presión que estaba ejerciendo Europa para aceptar a Turquía dentro de la Unión Europea. O sea, como que Turquía no se ajustaba a muchos de los parámetros que exigía la Unión Europea para meterlo dentro de su seno. Erdogan intentaba en un principio cumplir con muchos de estos requisitos de respeto a derechos humanos, de respeto a las minorías, de igualdad, etcétera. Y entonces hubo
un periodo de unos 2 o 3 años en donde efectivamente la tensión se aflojó mucho y comenzaron negociaciones entre el partido kurdo, el PKK, y el AKP, que es el partido de Erdogan. Pero finalmente estas negociaciones tronaron justamente hace menos de un año, en el momento de la gran crisis de refugiados, en donde aparentemente las intenciones de Erdogan ya habían cambiado de polo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está utilizando la idea de población, los tengo que mantener seguros contra el terrorismo. ¿Y el terrorismo de dónde viene? Claro, viene desde Siria. Y claro, es Daesh. Pero no está diciendo que Daesh está ya prácticamente vencido en Siria y que solamente queda la zona de Raqqa, y la zona de Raqqa pues es una zona kurda. Eso es lo primero. Y lo segundo es que está intentando crear ese sistema de identificación respecto al otro, diciendo que, claro, pues Europa ahora tiene malas relaciones con Turquía y por ende ellos se tienen que fortalecer. Esto sucedió también en un momento determinado en Irán con Mahmoud Ahmadinejad, ¿no? Que había que protegerse, había que defenderse de la situación que estaba sucediendo porque el mundo entero estaba en contra de ellos. El estado de emergencia y la cacería de brujas llegó con el golpe de estado fallido en Turquía. La respuesta autoritaria del régimen de Erdogan, que ha purgado a más de 100,000 personas que han sido detenidas o despedidas de la administración pública. Y es que bajo este mensaje de traición, el que está manejando el presidente turco se ha encolerizado con la prensa y los medios de comunicación. El cierre de estaciones de radio y de televisión, las persecuciones en contra de periodistas se han convertido en el pan de cada día, junto con muchas personas que enfrentan juicios por haber insultado al presidente. Además, también hay una arremetida en contra de los jóvenes que utilizan redes sociales, que muchos de ellos han sido calificados como promotores de la propaganda terrorista. Y bajo este estado de emergencia que todavía prevalece en Turquía, la población turca se va a atrever a votar en contra de Erdogan en este referéndum constitucional? A final de cuentas, estos indecisos en casi todas las elecciones se convierten en el fiel de la balanza. Digo, excepto en elecciones en las que de plano las fuerzas están muy claramente ya establecidas, las mayorías, etcétera. El hecho de que él esté tan preocupado de conseguir estos votos de los turcos europeos nos habla que él sabe que no la tiene totalmente ganada ya de antemano, que hay fuerzas todavía que se resisten en Turquía a otorgarle a él todo este poder desmedido al que pretende. Y bueno, yo creo que va a ser una sorpresa, como fue una sorpresa el Brexit y como fue una sorpresa la elección de Donald Trump, en donde no podemos bien a bien saber cómo van a quedar las cosas. Y lo segundo es, ¿hacia dónde va Turquía? Que esa es la otra pregunta. Que no es la más sencilla de todas, ¿no? Porque en el caso de Turquía nosotros estamos hablando, bueno, llega el islamismo, un AKP que dice no ser islamista, pero que en el fondo lo es, pero que además ya tiene una oposición política islamista, es decir, hay otros islamistas que están diciendo que el AKP no está haciendo sus funciones como debería de ser, que tiene una oposición política muy clara todavía de algunos socialistas, todavía de algunos partidos marxistas en Turquía, y que finalmente tampoco logró contrarrestar la problemática social, y además no solamente social interna, sino geopolíticamente hablando de la región, no pudo contrarrestar los problemas Turquía. Entonces, ¿qué implica? Que el gobierno cada vez más tendió a una dinámica política autoritaria. Y esto complicó las circunstancias. Claro, ahora Erdogan dice que a todo aquel que se le llame dictador, pues él le contestará siendo un nazi, ¿no? Uno de los rasgos más distintivos del erdoganismo en Turquía es su vocación europeísta y su ambición para que Turquía se convierta en un Estado de pleno derecho dentro de la Unión Europea. Precisamente Turquía, bajo esta vocación y esta iniciativa de la Alianza de las Civilizaciones y de tener una mayor fusión entre el este y el oeste, es que el presidente Erdogan ha decidido cambiar su estrategia política en aras de alargar su estancia en el poder. Y es que las relaciones con Bruselas se han enfriado a partir de unos mayores tintes
represivos y autoritarios que se han dejado de ver en el gobierno de Erdogan. El mismo presidente turco se queja de no haber recibido el apoyo suficiente de la Unión Europea cuando sufrió en carne propia el golpe de Estado, y asimismo hemos visto en los últimos meses una narrativa erdoganista que busca denunciar esta conspiración occidental que busca derrocarlo. Sin embargo, yo creo que Erdogan se cansa, dice, yo creo que igual nunca voy a ser parte de Europa, diseña una política exterior donde dice, mejor soy líder en Medio Oriente, que en un principio, sobre todo cuando llega su primer periodo como primer ministro, dice, bueno, mejor soy líder en Medio Oriente, trata de tener buenas relaciones con sus vecinos, incluso con el mismo Siria, etcétera, ¿no? A lo mejor incluso ser mediador entre Israel y los palestinos, etcétera. Sin embargo, los países musulmanes, árabes, no ven a Turquía como un país árabe, y no es árabe, son otomanos, son turcos, y lo ven nada más como un país para hacer negocios. Entonces, me parece que Erdogan por eso ahorita ya no tiene ninguna preocupación de lo que le digan en Europa. Desde que empezaron, desde que él llegó incluso al poder, hubo una tendencia que fue alejarse un poco de Europa y acercarse a los países árabes, a los países de Asia Occidental. Pero vienen las protestas árabes en el 2011 y ahí ya no le gustó estar del lado de los países de Asia Occidental, porque eso implicaría que las protestas, como así fue, podían llegar a Turquía. Finalmente trata de alejarse y regresa hacia la parte de Europa. Finalmente Turquía sigue siendo parte de la OTAN todavía, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos es, regresa con los países europeos, y ahora que viene el referéndum dice, bueno, ya no, vamos a decidir si queremos entrar o no, pero lo decide en un momento en que la Unión Europea, para mi gusto, también se encuentra en una crisis muy grande, una Unión Europea donde finalmente pues viene el Brexit, en donde finalmente hay una problemática entre Francia, entre Alemania, entre Holanda, una dinámica populista, una dinámica nacionalista. Entonces, esto me parece un poco complicado porque no hay en realidad una dinámica de negociación dentro de la Unión Europea, y de pronto Erdogan dice, pues ya no queremos pertenecer, vamos a ver qué dice la población. Y las acusaciones, incluso los insultos que han sido parte de esta reciente relación entre Erdogan y Angela Merkel, y Erdogan y Rutte. O sea que estas acusaciones de que fueron prácticas nazis las que realizaron para impedir que sus ministros hablaran con los turcos, los turcos de Alemania y de Holanda, pues nos hablan de que realmente a él ahorita su prioridad es ganar el referéndum, y también, por otro lado, el estrechamiento de su relación con Rusia, con la Rusia de Putin, también nos está revelando que la Unión Europea ha dejado de ser la prioridad para él. Sí, finalmente la alianza con Putin al parecer le está resultando mucho más atractiva por toda una serie de cálculos y de consideraciones de él. Y por otro lado también la Unión Europea desconfía cada vez más de una Turquía que está cobrando un perfil cada vez más totalitario, con menos respeto a los derechos humanos, con una represión brutal, con cierres a la libertad de expresión. O sea, como que cada vez se ajusta menos la imagen turca a la que exigía la Unión Europea para considerarlo parte de sus miembros, y esto independientemente del carácter musulmán, ¿sí? Aunque hay, digamos, todavía una carta que sí se juega en conjunto por conveniencia de los dos lados, y que es la Carta de los Refugiados. Las purgas, las detenciones arbitrarias y el encogimiento de la libertad de expresión en Turquía han generado críticas por parte de la Unión Europea. Nuevas tensiones que han surgido en la relación bilateral y que se ven acompañadas de otros descalabros generados por el pacto migratorio entre Ankara y Bruselas, la problemática de los kurdos y las tensiones con Armenia y Chipre. Los arrebatos también se dejan ver a la hora de luchar en contra del Estado Islámico en Siria
y ante la posibilidad de que Turquía restablezca la pena de muerte. Asimismo, las relaciones con Estados Unidos también se han irritado por la solicitud del gobierno turco de extraditar a Fethullah Gülen, acusado de propinar el golpe de Estado del pasado 15 de julio. Por un lado, le sirve a la Unión Europea para desahogar un problema que realmente le ha causado enormes conflictos y distorsiones también de su vida política con un auge de las ultraderechas. Pero por otro lado también aquí vemos que Erdogan tiene un elemento de chantaje o un elemento de presión, como lo queramos llamar. O sea, en la medida en que los europeos se manifiestan de alguna forma resistentes, por ejemplo, a la intención de Erdogan de mandar sus emisarios a realizar manifestaciones con los turcos, amenaza con salirse del acuerdo y permitir que los refugiados que mantiene dentro de Turquía partan hacia Europa, ¿sí? Y inunden Europa de nuevo como en los peores momentos del año pasado. Realmente Turquía tiene 3 millones de refugiados sirios dentro de su territorio. Estaríamos hablando de una Turquía que se va a convertir en una Turquía autoritaria, por no llamarla, no me gusta utilizar mucho el término autoritario, pero bueno, no tengo otra palabra para definirlo, con una Siria, con un Bashar al-Assad debilitado, en donde finalmente posiblemente vayan a existir algunos cambios, porque pues van a tener que darse las negociaciones de paz, pero aún no sabemos hacia dónde se dirige el gobierno de Siria, a pesar de que puedan terminar con Daesh, ¿no? Y, por supuesto, rodeado Turquía con unas relaciones muy poco claras con Rusia y con Estados Unidos, bajo un gobierno autoritario. Entonces, curiosamente, esto nos da una señal, cómo es que Turquía empezó a negociar con Rusia, ¿no? Entonces, esto es muy claro. O sea, empiezas a negociar con Rusia y no rompes relaciones, pero tienes tus relaciones fallidas con, por un lado, Holanda y por el otro lado, Alemania. Las fricciones entre Bruselas y Ankara han crecido ahora que se celebra el referéndum constitucional en Turquía. Tanto autoridades alemanas como holandesas prohibieron mítines políticos en algunas ciudades a cambio de apoyar la causa del presidente Erdogan. No olvidemos la enorme población turca en Alemania, cifrada en casi 1.5 millones de connacionales, y el incidente diplomático entre Erdogan y el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, quien resultó favorecido en las elecciones del pasado 15 de marzo, cuando negó la entrada a 2 ministros turcos en suelo holandés. En este escenario no se puede negar el populismo anti-islamista que prevalece en Europa en manos de Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders en Holanda, Nigel Farage en Reino Unido y Norbert Hofer en Austria, que ha levantado los reproches de Oriente. Y que por eso le era tan importante a Erdogan conseguir el voto afirmativo de las masas turcas que viven en Europa, porque hay una cantidad importante de turcos que viven en Alemania, que viven en Holanda y que todavía tienen esta doble nacionalidad y la posibilidad, por lo tanto, de emitir voto dentro del referéndum. Y eso fue lo que llevó a Erdogan a toda esta campaña que intentó realizar en suelo europeo para conseguir simpatizantes al sí, y que además colateralmente creó toda esta fricción bastante importante y fuerte. Sí, y también con Angela Merkel en el caso de Alemania. A tal grado de empezar a mencionarlos como de una manera pues muy superficial, los empieza a llamar, pues ustedes tienen una dinámica de estados nazis, ustedes me dicen dictador, ustedes son estados nazis, entonces que es muy superficial, pero que es muy representativo en el sentido de, entonces tengo negociaciones con Rusia, pero no tengo con Holanda y con Alemania. Entonces esto es muy interesante porque cambiaría la dinámica, obviamente nacional, con una dictadura, regional, por supuesto, porque traería implicaciones de relaciones con los países árabes que lo rodean, y número 3, con un problema internacional en su relación con Europa y en su relación con Rusia. Y aquí hay una paradoja. Erdogan aprovecha las libertades que tiene Europa, a pesar de él ser un autoritario y censurar a los medios de comunicación y censurar la libertad de expresión, pero aprovecha la libertad que sí hay en Europa, ¿no? Y pues se da el lujo de crear estas tensiones
por varios motivos, porque puede y porque además hay un motivo muy importante que aquí la fuerza la tiene Erdogan. Erdogan tiene la llave de lo que son los refugiados. Estamos hablando que Erdogan puede cerrar o abrir las fronteras de estas grandes oleadas masivas, principalmente países de Medio Oriente, que van hacia Europa. Entonces tiene una carta muy fuerte hacia Europa. Ingresar a lo que antes conocimos como el codiciado Club Europeo ahora parece presentar penas y sinsabores. El mismo presidente turco ha establecido la posibilidad de convocar a un plebiscito para decidir si se continúa o no con el proceso de negociaciones sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea. A pesar de que este proceso esté estancado, hay un temor de los europeos de que esta población mayoritariamente musulmana en Turquía pueda llegar a tener casi los mismos asientos que los alemanes en el Parlamento Europeo o bien más escaños que los franceses y los italianos. Recordemos que en últimas fechas, hace un par de meses, Austria pidió congelar las negociaciones con Ankara y muchos países de la Unión Europea se enfrentan dudosos y están indecisos de que Ankara o bien Turquía pueda poner en práctica los valores democráticos y los principios europeos. Yo creo que a medida que ha pasado el tiempo dentro de la gestión de Erdogan, la incorporación de Turquía a la Unión Europea se ve cada vez más lejana. Se ve cada vez más lejana y no solamente por una indisposición de una de las partes, sino creo que hoy por hoy existe tanta reticencia de parte de la Unión Europea como de parte del propio Erdogan de ingresar. Creo que el interés de Erdogan por ingresar a la Unión Europea ha disminuido enormemente, realmente ya no constituye una prioridad para Erdogan el ingreso a la Unión Europea. Erdogan internacionalizó, ¿no?, esta campaña del referéndum, pero también se hace pasar como víctima. Uno ha demonizado a la oposición, ¿no? Es decir, si tú estás en contra del no, eres un mal turco, no estás a favor de la unidad, eres un traidor, ¿no? Y le ha funcionado victimizarse y sí dice, es que Occidente no me entiende, esto yo lo estoy haciendo porque el sistema es la justificación, ¿no?, que él está haciendo de este referéndum, de decir, este sistema parlamentario no ha funcionado desde que se creó Turquía hasta ahorita, han habido 65 coaliciones, son coaliciones muy débiles, en promedio el gobierno dura 1 año y medio, no se ponen de acuerdo, ¿no?, y está diciendo, bueno, un sistema presidencialista le va a dar mayor estabilidad y seguridad a Turquía. Un problema, por ejemplo, de refugiados que no es solucionado por países europeos porque cada vez tienen que contrarrestar los problemas sociales y entonces se refugian en discursos nacionalistas. Una América Latina, por ejemplo, en donde los jóvenes igual tienen un problema de desencanto político y nuevamente también nos enfrentamos a discursos cada vez más nacionalistas porque tenemos que crear un discurso que vaya en contra de una política estadounidense. Un Vladimir Putin que habla de tengo democracia, pero es una democracia limitada, ¿no?, porque en realidad pues tengo yo mis poderes, y en el caso de Turquía, que esto es muy característico, una Turquía en donde hubo un golpe de Estado, fue un intento en julio de 2016 y que se convirtió en un estado de emergencia hasta el día de hoy, y en ese estado de emergencia de pronto empiezan a utilizar esta herramienta supuestamente democrática que es el referéndum, pero que es un referéndum pues muy atípico porque es un referéndum que se hace en un estado, si no llamémosle de excepción, sí en un estado de emergencia, en donde finalmente los poderes pues solamente van a radicar en una persona. Entonces pareciera que, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, pareciera que hemos regresado a una etapa de nacionalismos y de fortalecimiento de un Estado-nación que ya había sido superada.
Vamos ahora con el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre el acuerdo migratorio entre Bruselas y Ankara. Ankara y Bruselas estarán pendientes de la voluntad de los turcos en cuanto a empoderar o no a su mandatario, quien fue 2 veces alcalde de Estambul, porque ello tiene una repercusión directa en el tema de visado. Si Erdogan sale adelante, el presidente turco pide a la Unión Europea que cumpla lo acatado previamente, que a los 70 millones de turcos se les quite la visa para transitar a lo largo de las 27 naciones de la Unión Europea, algo que no se cumple a la fecha. Y como respuesta, Turquía recibe desde Grecia a centenares de miles de inmigrantes, principalmente sirios. Esto tiene una denominación, un sirio sí, un sirio no, que también afecta directamente a la frontera entre Turquía y Siria, porque hay un corredor de 37 kilómetros de extensión y poco más de 180 kilómetros para que de ahí, desde ese punto, los kurdos sirios busquen establecer una zona de exclusión que al final lleve a la creación de un Estado. Sin embargo, el PKK, que representa a esta población, no es reconocido, se ve como una organización terrorista que ha fomentado también de una u otra forma la inmigración siria hacia Turquía. Y esto lo conoce el régimen de Ankara, que al mismo tiempo recuerda a Bruselas que el acuerdo migratorio llevó al Estado de Turquía a aceptar entre 2.7 millones, pero la verdad son 4 millones de inmigrantes sirios, afganos y también hasta de Pakistán, quienes ahora buscan una oportunidad de esperanza de vida en el territorio de Turquía. Al final, ¿quién impondrá sus condiciones? ¿Será Bruselas o será Ankara, que enfrenta también presiones de tipo económico para mantener solamente a la inmigración siria? Este problema no tiene un viso de solución, por lo menos hacia el próximo lustro. ¿Será o no empoderado Erdogan? Y esto, con una amplia repercusión en la migración, lo veremos en los días por venir. Tras la llegada de Donald Trump a Estados Unidos y la respuesta frente a la condición de nuestros connacionales que viven en la Unión Americana, es que el Senado de la República lanzó una iniciativa llamada Monarca a nivel binacional. En este contexto les presentamos la entrevista que nos dio la doctora Luz María Mora, quien nos habla sobre migración y la reconversión industrial en Estados Unidos. El tema de los migrantes, el tema de las deportaciones, que la forma en la que se están presentando sí es muy agresivo en contra de los migrantes, porque los migrantes que están de manera indocumentada en Estados Unidos sí han cometido una falta civil, pero no son criminales, como nos ha puesto Trump. Trump nos ha personificado como criminales, narcotraficantes, violadores. Esa es su forma de acercarse a México, ¿no? Entonces, es una imagen donde entonces nos tenemos que proteger de todos estos criminales que están viniendo de forma ilegal a destruir nuestro país. Y es muy difícil argumentar con hechos y también con datos y con políticas públicas que puedan atender un miedo, que puedan atender una emoción, ¿no? El tema que él ha manejado de que México se ha llevado los trabajos de la manufactura de Estados Unidos, pues ha resonado muy bien entre la gente que perdió su trabajo, pero eso no quiere decir que él les tenga una solución, ¿no? El hecho de que haya algunas inversiones que tal vez se desviaron a Estados Unidos, que venían a México y que tal vez se desviaron a Estados Unidos, pues habrá que ver si realmente es el caso de que 700 trabajos, 200 trabajos, 2000 trabajos van a solucionar el problema
que tiene Estados Unidos, que es el de la reconversión industrial, el de la robotización y automatización de su industria, y también muy importante el que es cierto que sí ha habido una destrucción de ciertas industrias y de ciertas actividades en Estados Unidos, porque ese trabajo ya no hace competitiva su industria. Entonces no pueden estar trabajando o no pueden estar ofreciendo trabajos que simplemente no son viables en Estados Unidos, ¿no? Y creo que el no aceptar esa realidad es lo que está haciendo muy difícil que el presidente Trump pueda realmente presentar una respuesta. Ahora, lo que sí es cierto y llama mucho la atención es que en Estados Unidos su público le dice, bueno, por lo menos se está intentando. Nadie lo había intentado y es el crédito que le están dando, que no es político, y alguien que vino de afuera del establishment político por primera vez se está preocupando por este tipo de situaciones y por ofrecerles un trabajo en la manufactura a los que ya no están. Lo cual, pues, es un argumento muy fácil, pero habrá que ver cuál es el resultado, ¿no? Pero ahorita sí le está funcionando y le está costando a México. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali, me despido de ustedes recordándoles que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y se repite todos los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.